Después de todo, somos la única civilización en la que ciertos encargados reciben retribución para escuchar a cada cual hacer confidencias sobre su sexo, como si el deseo de hablar de él, el interés que se espera, hubiese desbordado ampliamente las posibilidades de la escucha. Algunos han puesto sus orejas en alquiler. Yo soy una de ellas. Pero más que esa incidencia económica, me parece esencial la existencia de nuestra época de un discurso en el que el sexo, la revelación de la verdad, el derrumbamiento de la ley del mundo, el anuncio de un nuevo día y la promesa de cierta felicidad están imbrincadas entre sí. Hoy es el sexo lo que sirve de soporte a esa antigua fórmula, tan familiar e importante en Occidente, de la predicación. Una gran prédica sexual, que ha tenido sus teólogos sutiles y sus voces populares. Ha recorrido nuestras sociedades desde hace algunas decenas de años. Ha fustigado el antiguo orden, denunciado las hipocresías, cantado el derecho de lo inmediato, de lo real. Ha hecho soñar con otra ciudad. Pensemos en los franciscanos y preguntémonos cómo ha podido suceder que el lirismo y la religiosidad que acompañaron mucho tiempo al proyecto revolucionario en las sociedades industriales y occidentales hayan derivado, en buena parte al menos, hacia el sexo. La idea del sexo reprimido no es, pues, solo una cuestión de teoría. La afirmación de una sexualidad que nunca habría sido sometida con tanto rigor como en la edad de la hipócrita burguesía atareada y contable va aparejada al énfasis de un discurso destinado a decir la verdad sobre sexo, a modificar su economía en lo real, a subvertir la ley que lo rige, a cambiar su porvenir. El enunciado de la opresión, la forma de la predicación, se remiten el uno a la otra, recíprocamente se refuerzan. Decir que el sexo no está reprimido, es decir más bien que la relación del sexo con el poder no es de represión, corre el riesgo de no ser sino una paradoja estéril. No consistiría únicamente en chocar con una tesis aceptada, consistiría en ir contra toda la economía, todos los intereses discursivos que la sustentan. En este punto desearía situar la serie de análisis históricos de los cuales este libro es, a la vez introducción y un primer acercamiento, localización de algunos puntos históricamente significativos y esbozo de algunos problemas teóricos. Se trata, en suma, de interrogar el caso de una sociedad que desde hace más de un siglo se fustiga ruidosamente por su hipocresía, habla con prolijidad de su prójimo, de su propio silencio, se encarniza en detallar lo que no dice, denuncia los poderes que ejerce y promete liberarse de las leyes que la han hecho funcionar. Desearía presentar el panorama no solo de estos discursos, sino de la voluntad que los mueve y de la intención estratégica que los sostiene. La pregunta que quería formular no es ¿por qué estamos reprimidos?, sino ¿por qué decimos con tanta pasión, tanto rencor contra nuestro pasado más próximo, contra nuestro presente y contra nosotros mismos que estamos reprimidos? ¿Mediante qué espiral hemos llegado a afirmar que el sexo es negado, a mostrar ostensiblemente que lo ocultamos, a decir que lo silenciamos? Todo esto formulándolo con palabras explícitas, intentando que se vea lo que en su más desnuda realidad, afirmándolo en la positividad de su poder y de sus efectos. Con toda seguridad es legítimo preguntarse ¿por qué? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Se ha asociado el sexo con pecado? Paréntesis, pero habría que ver cómo se realizó esta asociación y cuidarse del decir global y apresuradamente el sexo estaba condenado, entre comillas, paréntesis. Aunque habría que preguntarse también la razón de que hoy nos culpabilicemos tanto por haberlo convertido antaño en un pecado. ¿Por qué caminos hemos llegado a estar en falta respecto de nuestro propio sexo? ¿Cómo hemos llegado a ser una civilización lo bastante singular como para decirse que ella misma durante mucho tiempo y aún hoy ha pecado contra el sexo por abuso de poder? ¿Cómo ha ocurrido ese desplazamiento que, pretendiendo liberarnos de la naturaleza pecadora del sexo, nos abruma en una gran culpa histórica que habría consistido precisamente en imaginar esa naturaleza culpable y en extraer de tal creencia efectos desastrosos? Se me diría que, actualmente, si hay tantas personas que señalan esta represión, ocurre así porque es históricamente evidente.
y que si hablan de ella con tanta abundancia y desde hace tanto tiempo, se debe a que la represión está profundamente anclada, que posee raíces y razones sólidas, que pesa sobre el sexo de manera tan rigurosa que la única denuncia no podría liberarnos. El trabajo solo puede ser largo. Tanto más largo sin duda, cuanto que lo propio del poder, especialmente de un poder como el que funciona en esta sociedad, es ser represivo y reprimir con particular atención las energías inútiles, la intensidad de los placeres y las conductas irregulares. Era pues de esperar que los efectos de liberación respecto a ese poder represivo se manifestaran con lentitud. La empresa de hablar libremente de sexo y de aceptarlo en su realidad es tan ajena al hilo de una historia ya milenaria, es además tan hostil que los mecanismos intrínsecos del poder, que no puede sino atascarse mucho tiempo antes de tener éxito en su tarea. Ahora bien, frente a lo que yo llamaría esta hipótesis represiva, pueden enarbolarse tres dudas considerables. Primera duda: ¿la represión del sexo es en verdad una evidencia histórica? Lo que a primera vista se manifiesta y que por consiguiente autoriza a formular una hipótesis inicial. Es la acentuación, quizá la instauración a partir del siglo XVII, de un régimen de represión sobre el sexo. Pregunta propiamente histórica. Segunda duda. La mecánica del poder y en particular la que está en juego en una sociedad como la nuestra, ¿pertenece en lo esencial a la orden de la represión? La prohibición, la censura, la denegación son las formas según las cuales el poder se ejerce en un modo general, tal vez en toda sociedad y seguramente en la nuestra. Pregunta histórico-teórica. Por último, tercera duda: ¿el discurso crítico que se dirige a la represión viene a cerrarle el paso a un mecanismo de poder que hasta entonces había funcionado sin discusión, o bien forma parte de la misma red histórica que lo denuncia y, sin duda, disfraza llamándolo, entre comillas, represión? Hay una ruptura histórica entre la edad de la represión y el análisis crítico de la represión. Pregunta histórico-política. Al introducir estas tres dudas, que son como 100, no se trata solo de plantear contrahipótesis simétricas e inversas respecto a las primeras. No se trata de decir la sexualidad, lejos de haber sido reprimida en las sociedades capitalistas y burguesas, ha gozado por el contrario de un régimen de constante libertad. No se trata de decir, en sociedades como las nuestras, el poder es más tolerante que represivo. La crítica dirigida contra la represión, aunque adopte aires de ruptura, forma parte de un proceso mucho más antiguo que ella misma. Y, según el sentido en el que se lea el proceso, parecerá como un nuevo episodio en la atenuación de las prohibiciones, o como una forma más astuta y más discreta de poder. Las dudas que quisiera oponer a la hipótesis represiva se proponen menos mostrar que esta es falsa que inscribirla en una economía general de los discursos sobre el sexo en el interior de las sociedades modernas a partir del siglo XVII. ¿Por qué se ha hablado de sexualidad? ¿Qué se ha dicho? ¿Cuáles eran los efectos de poder inducidos por lo que de ella se decía? ¿Qué lazos existentes entre estos discursos y esos efectos de poder y los placeres que se encontraban invertidos por ellos? ¡Ay, no! ¿Qué lazos existían entre estos discursos, esos efectos de poder y los placeres que se encontraban investidos por ellos? ¿Qué saber se formaba a partir de ahí? En suma, se trata de determinar, en su funcionamiento y razones de ser, el régimen de poder, saber, placer, que sostiene en nosotros el discurso sobre la sexualidad humana. De ahí, en el punto esencial, al menos en la primera instancia, no sea saber si al sexo se le dice sí o no, si se formulan prohibiciones o autorizaciones, si se afirma su importancia o si se niegan sus efectos, si se castigan o no las palabras que lo designan. El punto esencial es tomar en consideración el hecho de que se habla de él, quiénes lo hacen, los lugares y los puntos de vista desde donde se habla, las instituciones que a tal cosa incitan y que almacenan y difunden lo que se dice. En una palabra, es el hecho discursivo global, la puesta del discurso del sexo. De ahí también que el punto
importante será saber en qué formas, a través de qué canales, deslizándose a lo largo de los discursos, llega el poder hasta las conductas más tenues y más individuales, qué caminos le permiten alcanzar las formas infrecuentes o apenas perceptibles del deseo, cómo infiltra y controla el placer cotidiano, todo ello con efectos que pueden ser de rechazo, de bloqueo, de descalificación, pero también de incitación, de intensificación, en suma, las técnicas polimorfas del poder. De ahí, por último, que el punto importante no será tanto determinar si esas producciones discursivas y esos efectos de poder conducen a formular la verdad del sexo, o por el contrario, mentiras destinadas a ocultarla, cuanto delimitar y aprehender la voluntad de saber, que al mismo tiempo les sirve de soporte y de instrumento. Entendámonos, no pretendo afirmar que el sexo no haya sido prohibido, o tachado, o enmascarado, o ignorado desde la Edad Clásica. Tampoco afirmo que lo haya sido desde ese momento menos que antes. No digo que la prohibición del sexo sea un engaño, sino que es tocarla en elemento fundamental y constituyente a partir del cual se podría escribir la historia de lo que se ha dicho a propósito del sexo en la época moderna. Todos estos elementos negativos, prohibiciones, rechazos, censuras, denegaciones, que la hipótesis represiva reagrupa en un gran mecanismo central destinado a decir no, sin duda, solo son piezas que tienen un papel local, tácito, que desempeñar en una puesta del discurso, en una técnica de poder, en una voluntad de saber que está lejos de reducirse a dichos elementos. En suma, desearía desprender el análisis de los privilegios que de ordinario se otorgan a la economía de escasez y a los principios de rarefacción que buscan en cambio las instancias de producción discursiva, que ciertamente también manejan silencios, de producción de poder, cuya función es a veces prohibir. De las producciones de saber, que a menudo hacen circular errores, ignorancias sistemáticas, desearía hacer la historia de esas instancias y sus transformaciones. Pero una primera aproximación realizada desde este punto de vista parece indicar que desde finales del siglo XVI la puesta en discurso del sexo, lejos de sufrir un proceso de restricción, ha estado por el contrario sometida a un mecanismo de incitación creciente, que las técnicas de poder ejercidas sobre el sexo no han obedecido a un principio de selección rigurosa, sino en cambio a la diseminación e implantación de sexualidades polimorfas, y que la voluntad de saber no se ha detenido ante un tabú intocable, sino que se ha encarnizado, a través, sin duda, de numerosos errores, en construir una ciencia de la sexualidad. Son estos movimientos los que quería, pasando de alguna manera por detrás de la hipótesis represiva y de los hechos de prohibición o exclusión que invoca, hacer aparecer ahora de modo esquemático, a partir de algunos hechos históricos que tienen valor de hitos.